Así que, ocupando las bancas de distintos diputados, yo les doy la bienvenida en nombre de los 60 diputados que nos sentamos donde están sentados ustedes hoy. Ahí en las 6 acá adelante me siento yo, así que nos dividimos por bloques. Generalmente en todo este medio hemiciclo, digamos, está sentado el oficialismo. Yo, si bien integro el oficialismo, estoy sentado, digamos, de este lado porque somos 32, hay 30 y 30, son 60, y acá está sentada la oposición, salvo dos que estamos ahí, que somos del oficialismo. Un poco la idea es que hoy nos escuchemos, defendamos los proyectos, charlemos, siéntanse cómodos, nadie los está ni juzgando. Hoy son legisladores, están representando a los ciudadanos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a dar inicio a la sesión como lo hacemos nosotros cada jueves. Les cuento un poco, mi nombre es Matías López, yo soy legislador me queda un año más. Los mandatos son por 4 años, reelegibles por 4 años más. Antes de ser legislador trabajé en el Poder Ejecutivo bastante tiempo, tuve a cargo todo el área de deportes, de toda la organización, ¿se acuerdan de los Juegos Olímpicos 2018 de la Juventud? Bueno, trabajé a cargo del área de los Juegos Olímpicos, no sé, distintas áreas de familia, de turismo, y bueno, y acá en la legislatura actualmente presido la Comisión de Tránsito, y soy vicepresidente de la Comisión de Turismo y Deportes. Le cuento rápido, más o menos, a lo mejor ustedes lo trabajaron en el colegio, digamos, acá nos dividimos por distintas comisiones, por temáticas. Los proyectos de leyes que se van presentando para llegar a este recinto van pasando primero por esas comisiones en donde primero trabajan asesores, que son gente que trabaja con nosotros, en donde van, digamos, como debatiendo y tratando de encontrar las mayorías necesarias para los distintos temas. De ahí pasa a la comisión en donde estamos los diputados, en donde nos juntamos, charlamos los temas, corregimos cosas, como a lo mejor habrán hecho ustedes en el colegio cuando estaban pensando la ley o el proyecto que hoy vamos a tratar, a debatir y a votar. Y después pasa acá la sesión en donde se debate y se termina votando. El voto se hace a través de un sistema electrónico que es con huella, que ustedes van a ver ahí abajo que hay un cosito redondo que es donde nosotros primero ponemos el dedo para loguearnos en el sistema y después, una vez que votamos, confirmamos nuestro voto, ya sea positivo, ya sea una abstención o ya sea negativo, con nuestro dedo. Así que igualmente después yo estoy para responder las dudas que tengan o interrogantes o cualquier cuestión. Ahora vamos a arrancar con la sesión, vamos a hacerlo digamos, como lo hacemos nosotros, formal. Parte de eso es yo voy a ir, digamos, dándole la palabra a cada uno de ustedes para que vayan presentando el proyecto que trajeron, para que pueda haber preguntas o que lo vayan debatiendo. Siempre escúchense, tengan en cuenta que en realidad Otra Mirada no es algo que nos está criticando, sino que enriquece o nos puede aportar algo a lo que presentamos, así que lo importante es que nos escuchemos y nos respetemos. Entonces, para arrancar, lo que nosotros siempre hacemos es ponernos de pie e izar la bandera argentina y pasan diputados designados que hoy, en el día de hoy, los designados van a ser el diputado de la banca número 21, que se llama Tobías Cuevas, 21 que está, ¿dónde está? No lo veo. Allá, Tobías, pasó por acá. El diputado de la banca 46, Eric Quiste, ahí está. Y la diputada de la banca 16, Candela Molina, que ¿dónde está? Acá. Entonces los tres les pido que pasen hasta el mástil y todos nosotros nos ponemos de pie mientras izamos la bandera argentina.
Bueno, muy bien. Ahora pueden volver los 3 diputados a sus bancas y vamos a arrancar con el debate del día de la fecha. Ok. Bueno, el primer proyecto que vamos a tratar es del Instituto Bayard. Nos va a leer por secretaría el secretario parlamentario, que generalmente en la sesión está sentado acá al lado del que preside la sesión. Hoy le tocó a Lucía Mendoza, que es la diputada número 23. Así que le vamos a dar la palabra a la banca 23, a Lucía, que nos va a presentar el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Expediente 001 de 2022. Proyecto de ley. Provisión de bandejas y envoltorios plásticos de un solo uso para frutas, verduras y hortalizas en los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su reemplazo por materiales biodegradables. Diputados, estudiantes de séptimo grado, Colegio Bayard. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la diputada número 56, Isabela Resniksky, algo así, Resniks. No, es muy difícil, ¿me contás cómo es el apellido? ¿Cómo? Es Resniksky. Resniksky, perfecto. Bueno, muchas gracias por la palabra, señor presidente. Artículo 1. Ámbito de aplicación material. El objeto de la presente ley es prohibir el uso de bandejas y envoltorios plásticos de un solo uso, reemplazando los mismos por otros materiales biodegradables, y promover campañas de concientización sobre el uso de plásticos de manera responsable en el ámbito comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2. Finalidad. La presente ley tiene por finalidad: a. Eliminar el uso de plástico y de telgopor, poliestireno expandido, de un solo uso en tiendas comerciales y supermercados. B. Realizar campañas de concientización acerca de los plásticos de un solo uso y su daño al medio ambiente en todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C. Realizar campañas de difusión de información para los habitantes de la ciudad sobre los plásticos de un solo uso y sobre la presente ley. D. Promover productos sustentables y biodegradables para compostar que sirvan de reemplazo para los plásticos utilizados como envoltorios. E. Fortalecer las políticas de cuidado ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el desarrollo sostenible como objetivo. Ahora le paso la palabra a la diputada Clara Yarlura. Bueno, muchísimas gracias, Isabela. Ahora yo le doy la palabra. Digamos, es así. El presidente es el que le va dando la palabra a los distintos diputados. Entonces, un diputado finaliza, le agradecemos la intervención al diputado y están anotados para hablar, que eso se hace por el sistema. Digamos, cuando estamos logueados uno pide la palabra en la pantalla, pero ahora los tenemos ya anotados a los que van a hacer uso de la palabra, así que ahora le vamos a dar la palabra a la diputada Clara Yarlura, que le pido, que es de la banca número 54, así que le pido si le dan por favor micrófono. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Artículo 3. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo y la Secretaría de Ambiente del Poder Ejecutivo. Artículo 4. Ámbito de aplicación territorial. La normativa establecida en la presente ley aplica en todo comercio, verdulerías, tiendas de comestibles, supermercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado de la banca número 28, Bautista Maré. Por favor, ¿le podemos dar micrófono? Gracias, Bautista. Muchas gracias por darme la palabra, señor presidente. Artículo 5, definición. Los términos utilizados de esta ley se refieren a plástico de un solo uso. Son productos desarrollados a partir de materia distinta a ser desechos tras su primer uso. Y su restablección es bandeja por cuestiones técnicas y económicas. Por ejemplo, plásticos descartables, bolsas plásticas, film plástico, telgopor, botellas de plástico y cubiertos. B. Microplásticos. Son partículas de plástico menores a 5 milímetros que alcanzan el tamaño tan pequeño que son imperceptibles. Son productos de la degradación de residuos plásticos y pueden atravesar las membranas celulares provocando problemas de salud en animales y seres humanos.
C. Empaques o envoltorios biodegradables. Los envases biodegradables se producen utilizando biopolímeros, que son moléculas que a menudo se encuentran en organismos vivos como las células y las proteínas. Se pueden degradar rápidamente por la acción del medio ambiente y organismos biológicos que allí habitan. A menudo pueden crear a partir de desechos de plantas. D. Films y láminas de cera de abeja. El papel de cera de abeja es una lámina que sirve para almacenar alimentos y como un reemplazo para el papel film. Este dura 1 año y luego se puede compostar. E. Empaques de caña de azúcar. Recipiente hecho con material biodegradable procedente del bagazo de caño o residuos vegetales fibrosos resultados de la explotación del jugo de caña de azúcar. F. Bolsa fécula de maíz. A comparación de la bolsa de plástico, que puede tardar muchos años en degradarse, los maíces pueden hacerlo entre 3 o 4 meses según para que se les dé uso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Bautista. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado de la banca 21, Tobías Cuevas. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Campaña de difusión y de concientización. El Poder Ejecutivo realizará una campaña de información sobre el impacto ambiental negativo del excesivo uso de plástico y los beneficios de utilizar materiales biodegradables para salud y el medio ambiente a través de los diferentes medios masivos de comunicación. Se explicarán a los habitantes los objetivos ambientales de la presente medida para fomentar el uso de sus propias bolsas de tela. Campaña de concientización en comercios. La autoridad de aplicación realizará charlas informativas para concientizar a los empleados de los distintos comercios de la ciudad sobre los plásticos de un solo uso y de la obligación de envolver sus productos con materiales sustentables que sean biodegradables. Se estimulará y se recomendará el uso de composteras en los comercios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tobías. Ahora le damos la palabra al diputado de la banca, a la diputada de la banca número 52, Sofía Guadalupe Melnik. Tiene un botoncito acá al costado gris. Estoy tocando. Acércate el micrófono así. Bájalo un poquito. Ahora, habla. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Artículo 8. Reemplazo de envoltorios de plástico de un solo uso. La autoridad de aplicación deberá gestionar un convenio entre empresas especializadas en la fabricación de materiales sustentables, tales como film y láminas de cera de abeja, empaques de caña de azúcar y bolsas de maíz. Dichas empresas nacionales podrán proveer a cada comercio de esos productos para cumplir la presente ley y la autoridad de aplicación gestionará un acuerdo económico favorecedor para ambas partes. Artículo 9. Obligaciones y posibilidades. Los comercios deberán dejar de envolver sus productos en plásticos de un solo uso y telgopor a partir de la fecha de sanción de la presente ley. Para ello, deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de trasladar sus compras en bolsas de tela propias o ofrecerán la posibilidad de envolver los productos con materiales biodegradables pagando un monto adicional. Artículo 10. Incentivos. En un principio, por un lapso de 6 meses, la Secretaría de Ambiente proveerá a los comercios de los envoltorios y bolsas biodegradables para generar conciencia y costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 57, Elena Albercovo. Hola. Gracias. Artículo 11. Control y sanciones. La Secretaría de Ambiente deberá recibir un registro de las capacitaciones realizadas por cada comercio y llevará un control presencial mensual sin aviso para verificar el cumplimiento de la presente. En caso contrario, se estipularán advertencias y multas para las tiendas. Muchas gracias.
Gracias, Elena. Ahora tiene la palabra la diputada de la banca número 55, Ámbar Neman Masullo. Muchas gracias, señor presidente. Artículo 12. Ventajas y beneficios. Cuidado del medio ambiente y generación de cambios positivos a futuro. Concientización de los ciudadanos sobre dicho cuidado del medio ambiente y de la salud. Fomentar cultura y nuevos estilos de vida sostenibles que mejoren la habitabilidad. Aportar económicamente a la industria de la caña de azúcar, del maíz y la apicultura al promover el uso de envases de dicha materia prima. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ámbar. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 22, Isabel Nano Meistri. Muchas gracias, señor presidente. Artículo 14. Presupuesto. Para los incentivos del Gobierno debe proveer materiales biodegradables en un principio. Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes que se creen a tal fin. Artículo 15. Comuníquese al Poder Ejecutivo, alumnos de 7º grado del Colegio Bayard. Muy bien, muchas gracias, Isabel. A continuación tiene la palabra diputado de la banca 53, Siri Pomeraniec. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Siri. Señor presidente, tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio al cuerpo que preside, a fin de poner a consideración el proyecto de ley por el cual se pretende prohibir los envoltorios y empaques de un solo uso en verduras, frutas y hortalizas en los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de la presente es promulgar una ley que promueva usos sustentables y beneficiosos para el cuidado del medio ambiente, prohibiendo los plásticos de un solo uso que se utilizan de forma innecesaria y excesiva. Estamos consternados por la cantidad de plástico que se utiliza en la ciudad. Gran parte del plástico desechado llega a las alcantarillas, provocando inundaciones y luego va hacia el río. Con el movimiento del agua y el sol, el plástico se desintegra y forma micropartículas que no se ven y serán finalmente ingeridas por la fauna marina y por nosotros, ya sea por la ingesta animal, peces, o por la inclusión de microplásticos en el agua de red y aguas embotelladas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Siri. Ahora le vamos a dar la palabra a la banca número 27, el diputado Franco Girimonti. Muchas gracias, señor presidente. Los plásticos, al no ser materiales biodegradables, ocasionan problemas para la salud y el medio ambiente, que por medio de este proyecto buscamos mejorar para un futuro mejor. Cuidado y sano, como lo estipula la Constitución Nacional en su artículo 41, el derecho a un medio ambiente sano. A su vez, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 26, estatuye que toda persona tiene derecho a gozar, preservar y defender el medio ambiente en un provecho de las generaciones presentes y futuras de toda actividad que suponga en forma un daño al medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Franco. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 24, Sofía Fera. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Derecho a una calidad de vida mejor y la obligación de cuidar el espacio que habitamos. La sostenibilidad debe ser nuestro objetivo y camino como sociedad. Y para ello debemos replantearnos nuestros hábitos como consumidores. Los comercios y supermercados deben realizar acciones que acompañen estos cambios y, fundamentalmente, se deben establecer políticas públicas que promuevan estos objetivos, por medio de la presente ley. Queremos lograr concientizar a las personas sobre la importancia de estos aspectos y específicamente evitar el uso de plásticos de un solo uso, material de descomposición lenta y a largo plazo, para residuos orgánicos, desechables y compostables. En razón de lo expuesto, solicitamos dar trámite favorable para la aceptación del presente proyecto. Autores, alumnos de 7º grado del Colegio Bayard. Muchas gracias, diputada Sofía. Gracias a todos los diputados que trabajaron en este proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el proyecto a debate. En realidad cada uno puede hacer sus opiniones, menciones, preguntas, inquietudes respecto de lo que tengan. Ya no hay oradores anotados, con lo cual me pueden pedir la palabra levantando la mano y yo les voy dando la palabra si es que alguno quiere hacer uso de la palabra y si no pasamos a la votación. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra?
¿Nadie? Bueno. Acá. La banca número 7, Camila López Aguiar, va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Mi pregunta es, ¿a los productos se les subirá el precio gracias a estos nuevos cuidados? Muchas gracias. ¿Algún diputado? La diputada, un segundito, de la banca número 53, Siri Pomeraniec. 52, perdón, Sofía Guadalupe Melnik va a hacer uso de la palabra, la 52. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Quería dar una respuesta que sería, sí, habría un coste adicional por añadir estos elementos biodegradables, pero a la vez también va a bajar la contaminación en como el mundo entero, la contaminación por plásticos, digamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Está pidiendo la palabra la diputada de la banca número 56, Isabela Resniski, que le doy la palabra, por favor. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. En relación a lo que preguntó la diputada número 7, de la banca número 7, me gustaría aclarar que el precio del plástico va a subir dentro del futuro, porque el plástico viene del petróleo y el petróleo es un recurso no renovable. Entonces, cuando el petróleo sea muy escaso, los precios del plástico subirán, porque así funciona la economía. Cuanto más demanda hay y menos cantidad hay, más sube el precio. Y como va a haber más demanda de todas estas cosas que son biodegradables, todas soluciones biodegradables, su precio bajará, porque van a ser más comunes y van a ser más baratas dentro del tiempo. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, diputada Isabela. No sé si algún otro diputado o diputada quiere hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a ordenarnos. Ahora vamos a arrancar con la banca número 5, la diputada Selene Ortega Pintos. ¿Le podemos habilitar el micrófono? Muchas gracias, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cómo harían para controlar los almacenes chiquitos? Muchas gracias. Un segundito, tenía la palabra la diputada de la banca número 6, que le pido que le habilitemos el micrófono, Ana Victoria Weyman, banca número 6. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Si el comerciante o el cliente no quiere aceptar estos términos, aunque pague la multa, ¿qué pasará después si aún esa persona sigue en desacuerdo? ¿Qué harán las autoridades al respecto? Muchas gracias. Les cuento una, porque ahí vi, en realidad no funciona que uno pregunta, otro responde, generalmente se va dando las palabras, los que, por ejemplo, tenemos que defender el proyecto, vamos anotando todas las inquietudes y cuando nos llega la palabra, ahí contestamos, si podemos, lo que nos preguntaron. Tengo anotada la banca número 10, de Zaira Lucía Bianco, que le pido si le puedo dar el micrófono. Gracias, señor presidente. Mi pregunta es, ¿qué pasará con los productos plásticos ya en circulación? ¿Escuchó? Sí. ¿Qué pasará con los productos plásticos en circulación? Tiene la palabra la diputada de la banca número 52, Sofía Melinic, a quien pido que le habilitemos el micrófono. Bájalo así. A la pregunta ahí está. Muchísimas gracias, señor presidente, por darme la palabra. A la pregunta de la diputada número 5, le quería decir que en realidad le estoy dando una respuesta. Esta ley
será obligatoria en cada comercio, no solo en los lugares bien grandes, sino también en los más chicos. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra la diputada de la banca número 7, Camila López Aguiar, a quien pido que le demos micrófono. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Mi pregunta es, ¿qué pasará con los empleados de la fábrica de plásticos? Muchas gracias. Estaba pedida la palabra de la diputada de la banca número 2, Malena Peiper, si le podemos dar micrófono. ¿Qué pasaría? Muchísimas gracias, señor presidente, por la palabra. El proyecto trata sobre dejar de usar los productos hechos de un solo uso. ¿Qué sucede si siguen produciendo? ¿Hay alguna multa por eso? Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la banca número 56, la diputada Isabela. En relación a la pregunta sobre si los productos de plástico que ya están en circulación seguirían, la respuesta es que los que ya están en circulación sí, pero del momento que la ley, si es que se acepta, se declara ley nacional, ya no se pueden comprar más plásticos de un solo uso, pero los que fueron comprados antes de la ley, antes de que se declare esta ley, sí podrán ser vendidos. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada de la banca número 22, Isabel Nano Matrix. ¿Le podemos dar micrófono, por favor? Hicieron una pregunta de si se va a cobrar una multa para quienes sigan produciendo plástico de un solo uso. Eso sí, se va a hacer una multa si es que sale la ley y se siguen produciendo plástico de un solo uso. La idea es que sí haya una multa. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Tiene la palabra, si le podemos dar micrófono, a la banca número 7, la diputada Camila López Aguiar. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. ¿Hay alguna forma de deshacerlo sin contaminar el medio ambiente? O sea, los plásticos y todo eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado de la banca número 15, Lucas Laino. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Mi pregunta es, ¿cuánto invertiría el gobierno en la creación de estas bolsas? Bueno, no hay más, acá hay más pedido de palabra. Le vamos a dar la palabra a la banca número 2, la diputada Malena Peiper. La escuchamos. Muchísimas gracias por la palabra, señor presidente. Al hacer este proyecto, ¿no se realizaría explotación animal? Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Y tenía pedida también la palabra la diputada de la banca número 9, Lucía Decker. Está prendido. ¿Hola? Está bien. ¿Qué pasará con las fábricas que ya hacen estos plásticos? Los plásticos que, no quieren hacer. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Lucas Laino de la banca número 15. Le podemos habilitar el micrófono, por favor, gracias. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Mi pregunta es, ¿qué pasa si la persona no tiene los recursos necesarios para comprar las bolsas? Muy bien, muchas gracias. Estamos, como finalizando la etapa de debate. Generalmente hay reuniones antes de la labor legislativa de prelabor, donde les cuento cómo funciona, donde se establece cuánto tiempo tiene para hablar cada bloque, sería cada espacio político que representa a los ciudadanos de esta ciudad. Así que lo que hacemos es, si alguien de los autores del proyecto quiere dar algunas respuestas a lo que plantearon o cerrar el debate, me piden la palabra y pasamos después a la votación.
Y si no, pasamos a la votación como está. Allá. La banca número 28, si le podemos dar sonido a Bautista Maré, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Respondiendo a la pregunta de si sería explotación animal, en este caso no, porque ya que, como sabrán, en los criaderos de abeja, a veces se suele juntar como una cera que puede afectar a la producción de animales, en este caso sería de miel, y lo que hace las bolsas de cera de abeja sería retirar la cera de abeja que está ahí y hacerlo bolsa. Y no sería, porque sería lo único que se junta, sería como en nuestro caso, pelo o algo así, que llega un momento que necesitaríamos removerlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro pide palabra? Tenemos ya la banca número 54, si le podemos dar sonido a la diputada Clara Yarlura. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. En respuesta a la pregunta si alguien no tiene acceso a comprar los productos biodegradables, con el tiempo, como antes mencionaron, los productos serían más comunes y más gente los adquiriría, por lo que sería un precio relativamente similar al de los plásticos de un solo uso que se utilizan ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Y como estamos ya en tiempo, lo que vamos a hacer es darle la palabra a la diputada número 56, Isabela, que va a cerrar esta etapa de debate y vamos a pasar a la votación. Muchas gracias por darme la palabra, señor presidente. Quería agregar a lo que dijo la diputada de la banca número 54, Clara Yarlura, que si la persona no tiene los recursos suficientes para comprar las bolsas, puede llevar la compra en la mano o puede llevar una bolsa propia de tela o algún material que no sea plástico. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, habiendo finalizado la etapa de debate y el tiempo que habíamos asignado, vamos a proceder a votar. En este caso, como no estamos logueados, vamos a votar a mano alzada, porque no está habilitado el sistema. Entonces, lo que hacemos es levantamos las manos y votamos a favor, se levanta la mano, y los que no están a favor, negativo, dejan las manos abajo. Así que votamos, se vota. Levanten las manos los que se vota, levanten las manos los que están alta, que así las vemos. Los que están los autores tienen que votar todos, me parece. Y el resto de los diputados, también es el momento de votar, acompañar este proyecto. A los que les gusta, aunque tengan alguna duda o, bueno, en realidad yo no puedo intervenir, pero es una ley para protección del medio ambiente. Bueno, no hemos alcanzado la mayoría, así que no sale la ley. Pasamos al próximo despacho. Muchísimas gracias y pido un aplauso enorme para todos. Felicitarlos por el trabajo que hicieron, por lo bien que lo presentaron y por cómo fueron, digamos, respondiendo a todas las preguntas y acompañando todo este proceso. Así que felicitaciones para ustedes, para los docentes y por el trabajo que hicieron. Vamos a seguir con... No, está bien. Lo que digo es que en realidad, me aclara, que en realidad esto no es que es una cuestión de si no me votaron, no voto, o digamos, no lo hagamos competitivo, digamos, estos son 3 proyectos muy lindos, lo importante es que trabajaron en pensar esos proyectos, los van a defender y la idea es, digamos, es un proceso legislativo. A mí a veces no me votan un montón de cosas y, digamos, si algo me parece interesante, obviamente que lo acompaño, con lo cual no lo tomen como, no me votaste, entonces no te voto. Tratemos de participar y de seguir. Así que muchísimas gracias a todos los chicos y chicas del Instituto Bayar. Muy interesante la ley, la verdad, felicitaciones. Bueno, vamos con el segundo tema, que es el Colegio República de Honduras.
que este en realidad no es un proyecto de ley, sino es un pedido de informes, lo que vamos a votar, ¿no? Sí. Sí, es un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que responda y que informe determinada cuestión. Así que le vamos a dar la palabra a la banca número 35, Valentina Ábalos. Así que le podemos dar micrófono, por favor. Gracias, Valentina. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Expediente 002 de 2022 de resolución Caminos Seguros. El espacio público, un lugar seguro para todos. Diputados, estudiantes de sexto y séptimo grado, República de Honduras. Muchas gracias, Valentina. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 34, Sofía Arrese. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Proyecto de resolución. Caminos seguros. El espacio público, un lugar seguro para todos. Artículo 1. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa en el plazo de los 60 días de recibida al presidente si han realizado las gestiones necesarias y pertinentes para garantizar el cumplido de los artículos 5 y 9 de la Ley número 5.688 sobre el objetivo de que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. Artículo 2. En caso de que se haya realizado lo requerido, se solicita la remisión de las actas elaboradas en el último periodo. Autores, alumnos de sexto y séptimo grado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sofía. Ahora le vamos a dar la palabra a la banca número 46 del diputado Eric Quispe. ¿Le podemos dar mi sonido? Eric, acércate, así se escucha bien. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. No está prendido el micrófono, parece. ¿Tiene la lucita verde? 46. Okay. A ver, Eric. Muchas gracias por las palabras, señor presidente. Por medio de la presente requerimos al Poder Ejecutivo se informe si se han realizado las diligencias correspondientes para el cumplimiento efectivo sobre la implementación, control y protección a los estudiantes en los horarios escolares, tanto iniciales como primarias y secundarias. Vemos todos los días de camino de casa al colegio muchas cuadras sin ningún encargado de la protección y cuidado de los alumnos dentro de la franja horaria establecida en el programa Senderos Escolares de la Ciudad de Buenos Aires. Circuitos peatonales recomendados con mayor presencia de policía de la ciudad, agentes de prevención inclusivos y la colaboración de comerciantes de la zona y vecinos. Todo cooperando para mejorar la seguridad de las escuelas y sus alrededores entre las 7 y las 6:30. En muchos casos los carteles de señalización de escuelas se limitan a 2 a 1 en el establecimiento y otro a 1 cuadra. La Ley de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 6.2.3, inciso D, que en las proximidades de las escuelas la velocidad de circulación será la mínima permitida, es decir, 20 kilómetros en calles y 30 kilómetros en avenidas durante los horarios de ingreso y egreso. Los horarios de entrada a las escuelas suelen ser semejantes para la mayoría, pero lo de la salida varía mucho de una a otra. Por eso deberían instalarse señales de tránsito específicas. Por ejemplo, con semáforo amarillo totalmente temporizado para titilar o funcionar en los horarios de entrada y salida de cada escuela demarcando la velocidad máxima temporal. Se observa la falta de senda peatonal y semáforo ya que es frecuente el tránsito automotor como también de línea de transporte público. Como estableció en diciembre de 2006 la legislatura porteña sancionando la ley número 2242 que establece como obligatoria la instalación de cruces semaforizados en las intersecciones próximas a las entradas principales de los establecimientos escolares y públicos y privados de todos los niveles que funcionan en el ámbito de la ciudad. El artículo 5 de esa norma es contundente y no da lugar a interpretación. Obliga a la autoridad de aplicación y a realizar un relevamiento en toda la ciudad donde se debe priorizarse la instalación de los cruces semaforizados con los siguientes criterios. Establecimientos escolares cuya entrada principal se encuentra sobre avenida, calles con intenso tránsito o vías colectoras, cuando la misma esté ubicada sobre una vía utilizada por vehículos de transporte de cargas o pasajeros.
cuando existieran antecedentes de accidentes registrados en la vía de referencia. Consideramos de vital importancia la implementación de un amplio vallado frente a Aranjuela, que asegure que ningún niño se precipite a la calzada, así como tampoco los padres, que muchas veces le dan el mal ejemplo cruzando por cualquier lado. Por lo manifestado, solicitamos nos apoyen en la aprobación del presente proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Eric. Le vamos a dar la palabra a la banca número 32, la diputada Luna Ruiz. Le habilitamos el micrófono, por favor. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Decidimos retomar esta ley ya que observamos algunas irregularidades en la ley y consideramos de vital importancia la protección y seguridad de todos los estudiantes en los horarios de entrada y salida de los establecimientos escolares, en todos los niveles de educación. Gracias. Muchas gracias, diputada Luna. Finalizamos la presentación del proyecto y ahora vamos a abrir a debate. A diferencia de la otra, que era un proyecto de ley, esto es un pedido de informes en donde le están pidiendo al Ejecutivo que responda o que actúe frente a una ley que ya está sancionada y que hay irregularidades en cómo está funcionando lo que esa ley pedía. O sea, no se crea algo nuevo, sino que se insiste o se pide explicaciones de por qué esto que está en una ley reglado no estaría funcionando bien o no está funcionando bien. Eso es lo que ahora vamos a poner a debate. Entonces, si quiere alguien hacer uso de la palabra, ya está la... Perfecto, 12, 4. Bueno, la diputada de la banca... diputado, ¿dónde está? 2. Ah, sí, porque la había 4, está bien. Diputado de la banca número 12, Tiago Cabañas, tiene uso de la palabra. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Si no tiene la chapa patente del automóvil, ¿cómo se hace la multa? Muchas gracias. Gracias, diputado Tiago. Tiene la palabra la diputada de la banca número 4, Alegra Pérsico Luna. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo se avisa que un auto pasó los 20 kilómetros? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada de la banca número 7, Camila López Aguiar. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. ¿Cómo se controlaría los 20 kilómetros de cada auto que pasa? Muchas gracias. Hacemos 2 más de preguntas y le paso la palabra a alguno que quiera responder, algún diputado que quiera hacer uso de la palabra. Hay muchas preguntas, estoy viendo que levantan todas las manos, me gusta. Bueno, vamos por la banca número 6. Le vamos a dar la palabra a Ana Victoria Guayman. Muchas gracias, señor presidente. ¿Quién pagaría? ¿Quién lo pagaría? Muchas gracias, diputada Ana. Ahora le damos la palabra a la banca número 16, a la diputada Candela Molinas. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. ¿En qué escuelas hay cámaras y en cuáles no? Gracias, Candela. A ver, ¿hay alguno de los autores de este pedido de informes o proyecto quiere hacer uso de la palabra? Sí, la diputada de la banca número 35, Valentina Ábalos, le damos la palabra. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Los 20 kilómetros de velocidad se controlarían si en el establecimiento hubieran cámaras de seguridad, ya que son muy necesarias. Gracias por la palabra. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la banca número 17, la diputada Martina Caminos. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. ¿De dónde saldría el presupuesto para colocar las cámaras? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada de la banca número 10, Zaira Lucía Bianco. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. ¿En qué zonas de la ciudad planean agregar los semáforos, sendas peatonales y señalización? Muchas gracias, diputada. La diputada de la banca número 13, Melanie Chipana.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué harán si alguna escuela se niega a poner las seguridades mencionadas? Muchas gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 35, Valentina Ábalos. Gracias por la palabra, señor presidente. Sobre lo de las cámaras, está dentro de la ley, cosa que es una obligación ponerlas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Continuamos con el uso de la palabra. La banca número 18. Vamos a escuchar a la diputada Luna López. Muchas gracias, señor presidente. ¿De dónde saldría el presupuesto para las cámaras? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Luna. Ahora tiene la palabra la banca número 19, la diputada Naomi Carvajal. Instituto La Candelaria, proyecto de ley, adopción segura y responsable de mascotas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 1. Se creará una organización de adopción. Perdón, diputada, porque ese es el otro tema que viene, todavía tenemos que terminar. Estamos analizando el proyecto anterior. Pensé que usted quería hacer alguna pregunta o alguna cuestión del proyecto anterior. Ahora terminamos esto y arrancamos con el otro proyecto, así que ahí le vuelvo a dar la palabra. Vamos entonces, los que tienen pedido la palabra son para hablar de este proyecto. La banca número 20, el diputado Juan Valderrama, te escuchamos. Lo escuchamos, perdón. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Mi pregunta es, ¿qué harían si algún accidente pasa en plena hora escolar? Muchas gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca 40. No, diputado, perdón. Ah, diputada. Yo tengo Maximiliano. ¿Están cambiados? No. Maximiliano. Perdón, Perdón. Perfecto, Maximiliano Millán. Bien. Tiene la palabra, 45. Ahí está. Respondiendo a la pregunta de quién metería el presupuesto para las cámaras, le pedimos al gobierno que implemente el presupuesto, así podemos tener cámaras y semáforos cerca de la escuela, así podemos tener un transcurso más seguro yendo y saliendo de la escuela. Gracias, Muchas Maximiliano, gracias. muy bien. Le doy la palabra a la diputada de la banca 26, Agustina Hammerler. Gracias, señor presidente. Quería saber si se le pagará a los policías por estar vigilando en la salida de los colegios y si es así, ¿cuánto y con qué dinero? Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra a la diputada de la banca número 17, Martina Caminos. 17. ¿Habías pedido la palabra? ¿No? Bueno. Entonces vamos con la banca número 24, Sofía Fera. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Mi pregunta es si han pensado en cuánto costaría hacer todos estos cambios, cuánto tiempo llevaría implementarlo y también de dónde, quién pondría el dinero para hacer todo esto. Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra a la banca número 25 de la diputada Isabela. Muchas gracias por la palabra. Sobre la velocidad, creo que al disminuirla habrían muchos problemas con gente la cual estaría apurada o en desacuerdo, en la cual podrían sobrepasar lo permitido. ¿Y pensaron en las medidas que tomarían en esa situación? ¿Alguna multa? ¿Pensaron en el costo? Muchas gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra le doy a la 14. 30, está bien. A la diputada de la banca número 34, Sofía Reyes, por favor. Gracias por la palabra, señor presidente. Respondiendo a todas las preguntas, la ley se debería cumplir porque está dentro de todo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora sí, el diputado de la banca número 14, Luciano Usino, tiene el uso de la palabra. A veces las cámaras no captan a qué tan velocidad va
y por eso esa es mi pregunta. ¿Cómo saber exacto a qué velocidad iba? Muchas gracias, diputado. Y por último, ¿no? ¿O hay más? Faltan. La diputada de la banca número 56, Isabela, tiene la palabra. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Me gustaría saber cuántos policías habría por colegio y si variaría, depende del tamaño del colegio o la cantidad de salidas y entradas que tenga. Muchas gracias. Muy bien. Yo ahora les voy a dar la palabra a todos, pero yo antes les quería explicar la diferencia entre una ley y un pedido de informes. Porque las preguntas que están haciendo, que están muy buenas, tienen que ver con por qué no hay una cámara o por qué no pasa esto o por qué, digamos, todo eso en realidad está previsto en alguna ley anterior, ya sancionada, y este es un pedido de informes. Es distinto a un proyecto de ley en donde crea algo. En el pedido de informes ya eso está votado, creado, digamos, tiene que existir, y el pedido de informes es porque o no existe y quiere saber por qué no se está cumpliendo con la ley, o porque existe de alguna manera, no sé, que no completa lo que la ley previó en el momento de sancionarse, o por alguna cuestión de saber, por ejemplo, cuánto, digamos, qué presupuesto se utiliza para el cumplimiento de esa ley, o qué tipo de cámaras se colocaron, o si la ley decía que tenía que ser unas cámaras que midan la velocidad y se pusieron otras, es porque esas cámaras que se colocaron no cumplen con lo que decía la ley. Entonces, las preguntas que están haciendo están muy buenas, pero digamos, tienen que ver con como proponerle o agregarle cuestiones al pedido de informes, y en realidad el pedido de informes se basa en algo que ya está hecho, o sea, un proyecto de ley ya votado, y en preguntas o dudas sobre ese proyecto de ley, digamos, como preguntándole al Ejecutivo por qué no cumple con lo que dice esa ley. Era más para aclararlo, igual seguimos con las preguntas, porque hay muchas preguntas que a lo mejor están en la ley anterior, que es la que sobre la cual están haciendo esas preguntas. Bueno, seguimos con la banca número 8, con el diputado Benjamín Usino. Gracias por darme la palabra, señor presidente. Aunque haya cámaras, si, por ejemplo, el que va conduciendo está borracho y atropella a un chico, no va a poder hacer nada la cámara. Y eso. Muchas gracias, diputado. Ahora le vamos a dar la palabra a la banca número 55, de la diputada Ámbar Mazulo. Muchas gracias, señor presidente. Quería preguntar qué tipo de multa o sanción le harían a la persona que se pase del límite de velocidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le damos la palabra al diputado de la banca 45, Maximiliano. Ahí está. Se le daría una multa no tan mala, sería pagar tal cantidad para así pagar lo que hizo. Ok, muchas gracias, diputado. Y ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 5, Selene Pintos. Muchas gracias, señor presidente. Mi pregunta era la misma de la diputada de la número 55, de qué pasa si se pasa de los 20 kilómetros, cuánto tendría que costar la multa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado de la banca número 12, Tiago Cabañas. Muchas gracias por darme la palabra. ¿Cómo se darían cuenta que van a más de 20 si no tienen ningún papel? Muchas gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 35, Valentina Ábalos. Ahí está. Gracias por la palabra, señor presidente. Respondiendo a muchas de sus dudas, por ejemplo, una de las preguntas fue que cuántos policías habrían por cada colegio
En realidad es por el lugar, tipo por la zona, no por la cantidad de colegios. Y lo de cómo sabrían a la velocidad que van, tendrían que haber policías porque en varias zonas de colegios no hay y son muy necesarios. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra al diputado de la banca 29, Álvaro Boygen. Espera que... A ver. ¿Está prendida la luz? Sí. Ahí va. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué pasaría si ocurre un accidente o pasan el máximo límite de velocidad y las cámaras fallan y no captan la chapa del auto o quién fue? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el diputado de la banca número 21, Tobías. Muchas gracias, señor presidente. Si tiene que pasar por ese lugar una ambulancia, por ejemplo, que tiene que recurrir rápido a un hospital, ¿se le afectaría la multa o no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tobías. Ahora le damos la palabra a la diputada de la banca número 56, Isabela. Muchas gracias por la palabra. Me gustaría saber si variaría la cantidad de policías dependiendo del tamaño del colegio, porque hay colegios que tienen más de una salida y hay colegios que ocupan una manzana entera o más. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 22, Isabel. Muchas gracias, señor presidente. Hablando de la zona de los policías, o sea, de la zona de la escuela, ¿cuántas cuadras ocuparían los policías? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el diputado de la banca 45, Maximiliano. Marcando lo de los policías, dependiendo de la cantidad de colegio, nos gustaría que haya un policía por salida y también cerca del colegio, en las calles cercanas. Muchas gracias. Muy bien. Por último, le voy a dar la palabra a la diputada de la banca número 35, que va a cerrar esta parte del debate y después vamos a pasar a la votación, si les parece. Así que tiene la palabra la diputada Valentina. Muchas gracias, señor presidente. Eso dependería del recorrido estipulado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de los autores del proyecto quieren comentar algo más, decir algo antes de pasar a la votación, aclarar esto que un poco trataba de explicar yo? Sí, la diputada de la banca número 32, por favor, si le podemos dar micrófono a Luna. La respuesta de la ambulancia es porque la ambulancia tiene permitido pasar por ahí porque creo que era una ley. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, si no hay diputados o diputadas que quieran hacer uso de la palabra, vamos a pasar, igual que hicimos en el proyecto anterior, a la votación a mano alzada. De los que estén, digamos, a favor, levanten alto la mano, así los podemos contar. Acuérdense que estamos votando un pedido de informes, o sea, lo que estamos votando es que el Ejecutivo dé las explicaciones de una ley ya sancionada. Es más difícil contar las manos que con el sistema, ¿no? Sale automático. Bien alto. Levanten bien alto la mano, déjenla alto un rato, ténganme paciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, allá no. No, él no, él la tiene baja. Sí. 25 afirmativos, el resto
negativo, no tenemos pedido de informe, o sea, no autorizamos a la legislatura a que le pregunte al Ejecutivo por qué no están funcionando estas cosas. O sea, eso igual ya está, no salió, pero lo que les quería yo, contar o para explicarles es que muchas a lo mejor de las preguntas que ustedes se hacían en el debate son las preguntas que en realidad el pedido de informes le hace al Ejecutivo de por qué no está funcionando esto o por qué, no sé, una cámara no controla la velocidad si la controla, y algunas cuestiones están reglamentadas en otras leyes, los excesos de velocidad, la posibilidad que tienen los transportes de emergencia, como el SAME, las ambulancias y la policía, de en determinadas cuestiones, poder infringir algunas normas que todos nosotros no podemos, pero en virtud de que están haciendo su trabajo de emergencia o de prevención. Así que, bueno, nuevamente les pido un aplauso para todos los creadores del proyecto y vuelvo a felicitarlos por cómo se escuchan, por el respeto con que se preguntan. Creo que es fundamental que aprendamos todos a escucharnos, a entender que a lo mejor puede haber visiones diferentes, pero lo importante es esto, debatir, escuchar, plantear con respeto las dudas, y creo que es un lindo ejemplo para todo lo que queda para adelante en sus vidas. Bueno, vamos a arrancar con el próximo proyecto, que es del Instituto La Candelaria. Vamos a hacer la misma dinámica, le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 7, que nos va a presentar el proyecto. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Por favor. Expediente 03 de 2022, de ley. Adopción segura y responsable de mascotas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diputados, estudiantes de séptimo grado, Instituto La Candelaria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le damos ahora sí la palabra a la diputada de la banca número 19, Naomi. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Artículo 1. Se creará una organización de adopción responsable para proteger a los animales y reducir el maltrato animal, garantizar la salud y brindar un espacio temporal donde vivirán los animales rescatados hasta ser adoptados. Esta organización se dividirá en diferentes equipos para que cumplan con las siguientes tareas. Primer equipo. Será encargado de rescatar los animales de la calle y en situaciones de maltrato. Segundo equipo. Se especializará en la atención veterinaria, que se ocupará de la castración y vacunación de los animales, también de su salud junto con seguimiento. Tercer equipo. Será el encargado de investigar los datos del adoptante para comprobar su veracidad. Cuarto equipo. Serán personas que irán a los hogares de los adoptantes para asegurar el ambiente seguro y amable. Quinto equipo. Estarán al cuidado de los animales que estén en la organización a la espera de ser adoptados. Sexto equipo. Será el equipo que administre los formularios que debe ser completado por la familia adoptante. Artículo 2. Es necesario ser mayor de 18 años y poder demostrar ingresos mensuales para iniciar con los trámites de adopción del animal. Es fundamental que demuestre tener una vivienda donde pueda recibir a la mascota de forma segura y sin peligro. También es necesario que dicho hogar cuente con protección de las afueras, tanto en casa como en edificio o departamento. Dependiendo del animal, se recomienda que haya un paseo diario en las afueras del hogar, ya que sería saludable para la mascota, aún más si el hogar no cuenta con patio. Artículo 3. Para adoptar un animal se debe llenar un formulario en el cual es esencial que haya imágenes del hogar, junto con los datos personales. También datos sobre su trabajo y sus ingresos mensuales. Por último, un ítem donde el adoptante acepta el compromiso de vacunación a los 3 meses y castración a los 6 meses, teniendo la obligación que se haga en la organización de manera gratuita. Artículo 4. Será una investigación del adoptante sobre los datos que manifestó en el formulario, comprobando la veracidad de los mismos. Artículo 5. El adoptante se acerca a la organización para encontrarse con su mascota. Artículo 6. Cada 3 meses, un representante de la organización se dirigirá al domicilio del adoptante a visitar al animal y poder comprobar su bienestar. Esto será durante el primer año de adopción. Bis. En caso de que deba cambiar el domicilio, se comunicará con la organización y completará nuevamente el formulario. Artículo 7. En caso de que el animal esté en malas condiciones o se considere una situación de maltrato,
Se denunciará en la comisaría más cercana al lugar, en fiscalía o en el juzgado de instrucción. El animal volverá a la fundación, se les brindará los cuidados necesarios para que nuevamente pueda ser adoptado. Artículo 8. El Poder Ejecutivo se encargará de solventar los gastos de dicha organización mediante lo recaudado de multas ejecutadas en la Ley de Maltrato Animal y también por medio de campañas de concientización y donación. Artículo 9. Comuníquese, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias, diputada Naomi. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 4, Alegra. La escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Por medio de este proyecto queremos concientizar a la sociedad sobre la adopción segura y responsable de mascotas en la ciudad. Todos los días vemos la existencia del maltrato y del abandono a los animales en las calles y en los hogares de la capital. Cabe destacar que mediante este proyecto buscamos generar obligación y responsabilidad de los adoptantes hacia las mascotas rescatadas, ya que han sufrido demasiado a lo largo de su vida. Creemos que la sociedad debe ser más empática hacia la vulnerabilidad de los animales con respecto a los humanos, que por más de que no tengan razonamiento, tienen sensibilidad, merecen ser bien tratados y que se respeten sus derechos para que puedan gozar de ellos, tal como lo expresa la Ley 14.346 de maltrato animal. En términos generales, queremos encontrar la forma de reducir los actos de violencia hacia las mascotas desde nuestro lugar en la sociedad. Nuestro fin es asegurar el bienestar, la comodidad, la buena alimentación y seguridad de los animales que no tuvieron la oportunidad en su vida de tener un hogar sano y seguro. Por eso decidimos actuar y elaborar este proyecto para mejorar la calidad de vida de estos seres vivos que también tienen sentimientos y merecen ser cuidados y amados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Alegra. Ahora le vamos a dar la palabra a la banca número 1 de Sofía Barrios Durán. Muchas gracias, señor presidente. Elegimos elaborar este proyecto para mejorar la vida de los seres vivos que tenemos como compañeros de hogar. Queremos que la sociedad se dé cuenta de que hay que hacer algo con respecto a los abandonos que vemos, las situaciones de maltrato que leemos en los diarios o vemos en las noticias. No digo de seguir dando multas y sentencias para castigar, sino hacer algo más para evitar que esto se siga produciendo. Con este proyecto queremos eliminar el que los animales sean ignorados en las calles por enfermedades o nacimientos inesperados y el abuso de las mascotas de los hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, ahora vamos a tomar los que quieran participar. Muchos, veo que hay muchos y muchas, muy bueno. Bueno, vamos a arrancar con la banca número 50, a cargo de Tomás Bordoli. Así que le damos la palabra al diputado Tomás. Hola. Quería preguntar qué va a pasar... gracias por la palabra, señor presidente. No hay problema. Quería preguntar qué va a pasar con las personas que ya tengan la mascota desde antes y peor si es que esa persona, por ejemplo, está maltratando a esa mascota. ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar tocando las puertas para saber si están tratando bien o qué van a hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora le vamos a dar la palabra a la banca número 28, al diputado Bautista Mare. Muchísimas gracias por la palabra, señor presidente. Mi pregunta es, por ejemplo, si vos querés que tu perro, gato o lo que sea quiera tener crías, ¿no? Si cada 6 meses vienen a castrarlo, ¿qué pasaría si vos querés tener crías? ¿Qué tenés? ¿Que adoptar otro animal y tener tu casa llena de animales o en el contrato firmar si vos querés tener crías y después de que tengas crías recién ahí castrarlos? Gracias por la palabra. Muchas gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra ahora al diputado de la banca 27, Franco Grimonti. Muchas gracias. Me gustaría saber de dónde se sacaría el dinero para pagarle a los empleados y también de dónde se conseguiría tanta gente para trabajar en esos equipos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a darle la palabra ahora a la banca número 45 de Maximiliano. Maxi. Te toca a vos, Maxi. No, pero te toca a vos hablar. ¿Que habías pedido la palabra o no? ¿Cómo se le sancionará
a la gente que haga maltrato animal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene la palabra la banca número 56 a cargo de la diputada Isabela. Muchísimas gracias por la palabra, señor presidente. Mi duda era que tal vez los miembros de los equipos podrían ser voluntarios, que no se les pague, porque si no el costo sería muchísimo, y que tal vez se podría hacer un hospital público pero para animales, porque eso haría que muchos menos animales sean abandonados, ya que muchos dueños los abandonan porque los tratamientos son costosos, o cáncer, que es muy común entre los perros, o cataratas, o infecciones muy costosas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la banca número 7, la diputada Camila. Muchas gracias. 7. Ahí va, a ver. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Bueno, respondiendo a la banca 50, que preguntó qué va a pasar con las personas que maltratan a los animales fuera de este lugar de adopción segura y responsable, no podemos hacer nada porque esto pasaría afuera de esta asociación, entonces nosotros no tendríamos algún modo de darnos cuenta o saber si alguien afuera de esta asociación maltrata a un animal, entonces ya no podríamos saber y no podríamos hacer nada porque no estaría pasando adentro de la asociación. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Se hizo la luz, parece. Gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 2, Malena Paper. Muchísimas gracias por la palabra, señor presidente. Respondiendo a la pregunta sobre la crianza, ¿para qué tener, querés perros, pero no querés, en vez de ayudar a un perro que está en mal estado o esté buscando una adopción o una casa, ¿por qué traer más perros cuando hay más perros necesitados? O mascotas, gatos, mascotas en sí. Hay mascotas en las calles, lastimadas, heridas, que estarían en esta organización. ¿Por qué un animal si podrías adoptar? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado de la banca 40, Felipe Domínguez. Le damos sonido, por favor, a Felipe. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Si una persona no cumple estos cumplimientos y además hace cosas raras con los animales, ¿se le arrestaría? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Felipe. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 54, Clara. Muchas gracias por la palabra. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si el formulario es falsificado? Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le damos la palabra a la diputada de la banca número 1, Sofía. Muchas gracias, señor presidente. Una vez aprobada la ley, la reglamentación quedará a cargo del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí hago un paréntesis y ahora seguimos con la... En realidad, lo que ella acaba de decir es, se está dictando un marco general y después el área puntual del Poder Ejecutivo va a reglamentar cómo van a ser muchas cuestiones. O sea, muchas veces desde la legislatura no se definen cuestiones muy puntuales, sino que se encomienda a la autoridad de aplicación, que es, por ejemplo, no sé, si es algo que sancionamos del deporte, va a ser la Subsecretaría de Deportes, o si es algo que tiene que ver con los jóvenes o con educación o el área de juventud, digamos, los que después hacen los detalles de lo que nosotros sancionamos acá. Y otra cosa que también quería aprovechar para contarles, yo les dije que nosotros íbamos haciendo reuniones de comisión de asesores y de diputados, y que muchas de las cosas que a veces van surgiendo en las preguntas que estoy escuchando son las que pasan en estas reuniones de comisión. Por ejemplo, ¿por qué tal cosa es con multa? ¿De dónde se va a financiar? ¿Por qué no estaría bueno que fuese voluntario? Y a veces todas esas cuestiones se van como
corrigiendo o arreglando o agregando en el texto, y muchas veces el texto llega, digamos, como con un consenso mayor al momento de la votación. O sea, esto que está pasando. Y a veces se corrigen textos acá mismo, o sea, cuando a lo mejor en algún debate o alguna cosa que viene, digamos, que no encuentra una definición, en el propio debate surge alguna forma de expresarlo en la norma o en la ley que consigue las mayorías y están todos de acuerdo. Entonces, digo, parte de lo que está pasando acá es a veces eso pasa o en la comisión o acá mismo en el mismo recinto. Ahora, perdonen que me metí con esto, pero quería aprovechar para explicárselos, así que seguimos ahora con la banca número 21 de Tobías. Le vamos a dar la palabra al diputado Tobías y seguimos con todo. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a esta organización de adopción, ¿dónde se crearía? ¿En qué parte de la ciudad de Buenos Aires? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tobías. Le damos la palabra a la diputada de la banca número 51, Catalina. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Mi pregunta sería, con respecto a las personas que estaban con mascotas antes de toda esta ley, si es que es aprobada, ¿qué pasaría? ¿Tendrían que firmar los formularios más tarde, después? O no sé, ¿qué pasaría? Muchas gracias. Muy bien. Los que están con la mano levantada ya los anotamos para hablar, así que no se acalambren. Bajen la mano que ya está. La diputada 1 también ya está anotada. Diputada 1, Sofía. No, pero ya te anoté para hablar. Que no. Bueno, así sí, también estás anotada. Está bien. Están todos anotados y todas anotadas. Vamos a seguir con la banca 24, la diputada Sofía Fera. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Mi pregunta es, ¿van a haber capacitaciones para los encargados de hacer estos cuidados a los animales? ¿Cómo organizarían todo esto? Muchas gracias, diputada. Continuamos con la banca número 53, a quien pido que le demos sonido, la diputada Siri. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Mi pregunta es, ¿quiénes serán los empleados de la Fundación? ¿Les pagarán? Si es así, ¿de dónde saldrá dinero para ello y para cuidar de los animales? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada número 17, a la diputada Martina Caminos. Muchas gracias por la palabra. En respecto a la pregunta del diputado 45, se le va a hacer una multa al maltratador del perro. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada de la banca número 6, Ana. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Sobre el formulario falsificado que dijeron, la organización investigará los datos del adoptante para verificar si está bien completado el formulario o no. También porque suelen visitar las casas, como se dice en los artículos de los adoptantes, para verificar sobre todo la vivienda, que es lo más fundamental en el cuidado del animal, de su bienestar. Muchas gracias, diputada. Ahora vamos a darle sonido a la banca número 10 de la diputada Zaira Lucía Bianco. Muchas gracias, señor presidente. Respondiendo a la pregunta de qué pasará con las situaciones de maltrato, no se trata dentro de la organización, pero sí está establecido en la ley 14.346. Otra pregunta era, si quieren adoptar a una mascota que tenga crías y luego castrarla, no se podrá adoptar a la mascota. Se tiene que adoptar sí o sí y después castrarse. Muchas gracias, diputada. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado de la banca número 14, Luciano Usino. Luciano, te van a dar la palabra. ¿Vos habías pedido? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la banca número 32, Luna. Ahí está Luna, la banca 32. Gracias por la palabra,
señor presidente. Si el animal está en mal estado, ¿quién paga la veterinaria? Muchas gracias, diputada. Ahora vamos a darle sonido a la banca número 35 de la diputada Valentina. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cómo se sabría si el animal está siendo maltratado o no? Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le vamos a dar la palabra a la banca número 33 de Sabrina Luján Miranda. Muchas gracias, señor presidente. ¿De dónde sacarían el dinero para comprar el alimento para las mascotas? El dinero para el alimento de las mascotas. Bien, gracias, diputada. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 1, Sofía. Muchas gracias, señor presidente. Las sedes se desea, por así decirlo, que se instalen en lugares más concurridos para... No sé. Que sean sí. más, Muchas gracias. más visibles. A eso era que estén en lugares más visibles, en lugares concurridos. Muy bien. Bueno, le vamos a dar la palabra a la banca 55. La escuchamos, diputada Ámbar. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Con respecto a la protección de las afueras, tanto en casa como en edificio de departamento, ¿cómo se encargarían de saber si eso se está cumpliendo? ¿Y qué pasa si la persona que quiera adoptar al animal no tiene eso? Y otra cosa más, ¿quién organizaría todo este proyecto? Muchas gracias, Muchas diputada. Gracias. Ahí más. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca 25, Isabela. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería hablar sobre una respuesta que anteriormente habían dado, la cual decía que no pueden saber sobre la situación de cada hogar, y quería preguntar cómo van entonces a llevar a cabo el primer equipo que habla sobre rescatar animales, los cuales ya están anteriormente en esta situación del maltrato. Muchas gracias, diputada. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 6, Ana. Muchas gracias, señor presidente. Sobre la pregunta de cómo se darían cuenta de que si el animal está siendo maltratado o no, sería cuando lo van a visitar la vivienda del adoptante para ver el bienestar, el estado que está el animal en ese momento, ya que es muy notable como, sobre todo el ambiente y cómo es la casa en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. La diputada número 7 ya está anotada, así que puede bajar el brazo. Ahora vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 56, Isabela. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Me gustaría saber más sobre el segundo equipo. Por ejemplo, ¿cómo financiarían los tratamientos, las vacunaciones y las castraciones? Porque cada castración son más o menos, creo que 10.000 pesos o algo así. Además, ¿en dónde tratarían a los animales? ¿Necesitarían un lugar propio? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra a la banca número 22, a la diputada Isabel. Muchas gracias, señor presidente. Mi consulta es, como dice que se necesitarán muchos trabajadores en la organización, ¿y quiénes serían esos trabajadores? ¿Serían como veterinarios o estudiantes? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le damos la palabra a la banca número 24, a la diputada Sofía. Muchas gracias por darme la palabra, señor presidente. Mi pregunta es, si una persona encuentra un animal en mal estado, abandonado o hasta atado a algún árbol, ¿hay un número de emergencia? ¿Habrá un número de emergencia para poder llamar y pedir ayuda para este animal? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 7, Camila. Bueno, respondiendo a la banca número 56, que antes había preguntado, había dicho que los voluntarios que trabajan en esta asociación podrían
presentarse y decir, bueno, yo quiero trabajar acá. Que me parece perfecta esa idea de que se presenten y como que se pongan como voluntarios para trabajar en esta asociación. Y la otra pregunta que había dicho, lo de que si se llevará a un hospital público para los animales, se lo llevará. La asociación ya tiene en el segundo equipo un grupo que se especializará en el cuidado de los animales y todo eso, así que no hace falta llevarlos a un hospital público porque ya de por sí va a haber un hospital en esta asociación, una parte, y será totalmente gratuito. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Al diputado Álvaro de la banca 29 te dijo que bajes porque ya estabas anotado para hablar, así que para que no estés con la mano levantada. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado de la banca 45, Maximiliano. Si la organización regalará esto de la vacunación o habrá que pagarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora le vamos a dar la palabra a la banca número 57, que pido que le den sonido a Elena. Gracias, señor presidente, por la palabra. Si es que hay animales necesitados, como dijeron anteriormente, ¿estos dejarían de reproducirse? Gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado de la banca número 27 había pedido la palabra, Franco Gismonti. Escuchamos. Muchas gracias. Me gustaría saber si también se va a hacer un formulario para saber si alguien que quiera presentarse para trabajar en el segundo equipo tendría intenciones de maltratar a algún animal que esté en la fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada Valentina Ábalos, que había, banca número 35, que había pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Una duda que me quedó. Están hablando de visitar el hogar para ver el estado del animal. ¿Cada cuánto se visitaría el hogar? Bueno, gracias. Gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra a la diputada de la banca número 54, a Clara Yarzura. 54 ya. Muchas gracias por la palabra. ¿Qué pasaría si cuando van a visitar al animal cada 3 meses este no está? Muchas gracias. Gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra a Álvaro de la banca número 29, que había pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuánta gente se necesita para entregar estos formularios? Ya que porque hay bastantes personas con mascotas. Y agregando a esto, ¿cómo saben quiénes tienen mascotas y quiénes no? Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a la banca número 20, al diputado Juan Valderrama. Y vamos a ir, perdón, Juan, vamos a ir, ¿quedan 2 más? 2 más, porque ya estamos en el tiempo de debate y pasamos después a la votación. Por favor, Juan. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Respondiendo a la pregunta anterior de la banca 39, si el adoptante ya tiene un registro de maltrato animal, se le cobrará una multa y además una multa y se le negará el formulario permanentemente hasta que pague la multa. Y en caso de que no la pague, tendrá una condena de prisión. Muchas gracias, diputado. Vamos a escuchar ahora a la banca número 2, a la diputada Malena Peiper. Muchísimas gracias por la palabra, señor presidente. Respondiendo, creo que era la banca 28 que había preguntado sobre los trabajadores del equipo 2, como en cualquier empleo, se requisarían papeles para, obviamente, DNI, porque le gustaría trabajar, como un currículum, básicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, y ahora como última oradora y para cerrar el debate, porque estamos con el tiempo ya culminado de debate, le vamos a dar la palabra a la banca número 10, a la diputada Zaira. Muchas gracias, señor presidente. Las vacunas que les darán a las mascotas serán serán solamente gratuitas, ¿no? Y se pagará a los empleados
con la recaudación de multas de maltrato animal. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, sé que hay muchos que se quedaron con ganas de hablar o hacer preguntas, pero bueno, como les contaba, tenemos tiempo para el despacho de cada una de las leyes, así que les pido perdón a los que no pudieron hablar. Entonces ahora, concluida esta etapa de debate, lo que vamos a hacer es pasar a la votación, que les pido de nuevo que lo hagamos a mano alzada y mantengan ahora sí la mano en alto, así nosotros podemos contar y ver el resultado de la votación, ¿sí? Bueno, se vota. Bueno, con 41 votos positivos quedó aprobada la ley. Bueno, a ver, aprobado o no aprobado, los 3 proyectos van a ingresar a la legislatura. Digamos, esto es un ejercicio muy lindo que hicimos y los quiero felicitar a todos por el compromiso, por la pasión con la que defendían el proyecto y las preguntas que se hacían. No es esto que hay unos que, digamos, ganaron porque les salió bien, o porque, digamos, están todos excelentemente bien, hicieron el trabajo, y estos 3 proyectos continúan el inicio de la legislatura para que tomen carta nosotros los diputados. Así que felicitarlos, agradecerles un montón que hayan venido a visitarnos acá a la legislatura, felicitarlos por todo el trabajo que hicieron y que se tomaron en escribir y en hacer, porque aparte son proyectos muy lindos y muy interesantes. Quedar a disposición de ustedes, de los profes, de lo que haga falta del cole o lo que necesiten de dudas, cuestiones, preguntas. Yo estoy para evacuarlas o intentar evacuarlas o ayudarlos en lo que crean que pueda servir. Y ahora lo que vamos a hacer es, creo que en la escalera, ¿no? Acá va. Bajamos acá y nos vamos a hacer una foto todos juntos con cada colegio. Acá me van diciendo con cada colegio. Así que vamos a ir con cada colegio, vamos a hacer una foto y pido un aplauso gigante para todos, por favor. Vamos en orden, no sé.